Sean todos bienvenidos a Comuneros, un podcast creado como un espacio para conocernos en Latinoamérica. Comuneros es un podcast creado y producido desde el capítulo Creative Commons Venezuela. Está liberado bajo una licencia Creative Commons de atribución y no comercial 4.0. Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast Comunero. El día de hoy nos acompaña Iván de CC México. México ha tenido en los últimos par de años un impulso importante en la región y para nosotros es realmente un placer que alguien nos haya podido acompañar y contar cómo han hecho este resurgimiento que ha inspirado a otros capítulos también en la región. Iván, muchas gracias por aceptar la invitación. Quería empezar preguntándote un poco quién eres tú y cómo llegaste al movimiento CC en México en este momento. Muchas gracias, José Luis, por la invitación y pues muy feliz de participar en el podcast. Bueno, pues yo me llamo Iván, como comentas, y yo llegué al movimiento de cultura y conocimiento libre hace mucho tiempo. Ya este año se van a contar pues casi 14 años. Mi experiencia es básicamente como wikipedista. Yo comencé en el acercamiento al movimiento Wikimedia y a la edición en Wikipedia animado por el movimiento de software libre local, que por esos años, hace bastantes años ya, en 2006, 2007, pues informaba todavía en canales bastante más rudimentarios que los que tenemos el día de hoy, que existía una nueva herramienta que era una enciclopedia colaborativa, que la podíamos construir entre todas las personas y pues estaba muy aliada, digamos, al mundo del software libre de entonces. Concretamente, como la conocí, fue a través de la iniciativa Espora.org, que es una iniciativa que ha trabajado infraestructura libre desde hace muchos años, y ellos pues ahí incluían como un articulito, un contenido acerca de esta enciclopedia, y comencé a editarla. Nadie me dijo nada y me seguí, y de eso hace pues 14 años, 20,000 ediciones, 980 artículos y una larga historia participando en la organización Wikimedia México, la cual fundé y presidí hace algunos años. Y bueno, pues después de pasar de ese trabajo voluntario, pues siempre conocí a muchos otros compañeros, compañeras que trabajamos licencias libres, que tenemos el interés de que la realidad jurídica y la realidad de la compartición de bienes comunes cambie para muchas personas, y que además pues compartimos habitar un país que tiene serios rezagos y serias desigualdades culturales, educativas, económicas, sociales. Entonces, pues que nosotros como personas y como habitantes de este país observamos que las licencias Commons pueden activar justamente un panorama diferente y abonar en algo en ese sentido. Equilibrar un poco la balanza en el acceso a los recursos educativos, culturales, de todo tipo, informativos, científicos, de todo lo que abarcan las licencias Creative Commons. Y pues bueno, digamos que efectivamente en todo ese tiempo he promovido muchísimo el uso de estas licencias, la adopción de las licencias. Desde Wikimedia México he asesorado muchos proyectos institucionales, universitarios, individuales, colectivos, pues muchas charlas, muchos talleres, muchos debates. Perdón. Y pues más o menos en 2015 comenzamos a hablar con personas de Creative Commons Internacional, de que teníamos el interés de participar un poco más en la red de Creative Commons. Siempre que, al menos desde mi trinchera, siempre que platicaba con personas, con entidades que estaban interesadas en trabajar mucho más con estas licencias, pues me decían: ¿cómo es que no existe Creative Commons México? Y nosotros le decíamos: claro que existe, pero es una organización pues que está y no está, digamos que existe pero no existe a la vez, ¿no? Así permaneció durante muchos años, de hecho, y justo pues aprovechamos la oportunidad que representó la reestructura de gobernanza de los capítulos a nivel internacional, que pues platicamos mucho con Claudio Ruiz, platicamos con
en su momento también con Ryan Merkley, que ahora está en Wikimedia, porque pues justo pasa eso, ¿no? Como que Wikimedia y Creative Commons estamos muchas personas en ambas entidades. Es muy frecuente que estemos las mismas personas en ambas entidades, y pues platicamos. Entonces la petición únicamente de Creative Commons Internacional es que pues ya no se querían repetir otra vez estos capítulos unipersonales, estos capítulos durmientes, o había, por ejemplo, muchos bufetes de abogados que habían tomado el capítulo, ¿no? Pues, con distintas razones, ¿no? Lo que quiere Creative Commons Internacional desde hace varios años, y lo sigue promoviendo hasta el día de hoy, es que efectivamente hay un trabajo comunitario, más de base, más de organización comunitaria, más que haya una representación, como fue el primer modelo de los capítulos Commons durante muchos años. Entonces, pues la solicitud que tuvimos de parte de Creative Commons Internacional, que además tomó mucho tiempo que lo estuvimos platicando conjuntamente, fue que no se repitiera de nuevo esto y que existiera efectivamente una base comunitaria. Entonces, pues lo que hicieron fue decir, hay varios compañeras interesadas en trabajar por lo mismo, y casualmente y virtuosamente, y además eso pues, fue algo que facilitó mucho las cosas, pues los compañeras que querían trabajar eran compañeras que estaban trabajando en otros proyectos también con nosotros, que eran cercanos, que son amigos, que son, algunos de ellos hay una relación sumamente cercana, hemos trabajado y peleado distintas batallas a lo largo de muchos años. Entonces, pues la conformación, digamos, fue relativamente fácil del capítulo hace 2 años. Wow, no es poca cosa, no esperaba tanta trayectoria. Para precisar un poco, ¿tú fundaste Wikipedia México? Sí, el capítulo de la Fundación Wikimedia en México, Wikimedia México, yo lo Wikimedia, con los compañeros. ¿En qué año lo fundaste? Esto lo hicimos en 2011. Ya, y después de allí pasaron a este refundamiento de capítulo Creative Commons México, ¿en qué año? El proceso empezó más o menos las pláticas en 2015, cuando nos preguntaron, esto se está rehaciendo, entonces hay que esperar un poco, hay que conversar, hay que ver qué pasa con la estrategia que se dirigió a nivel internacional. Participamos, por supuesto, en los comentarios de la estrategia, y la fundación como tal, el capítulo ocurre en 2017. Y aparte de estos dos trabajos que has hecho en capítulo Wikimedia y en el capítulo Creative Commons México, ¿hay otra organización, otra ONG con la que estés trabajando o con la que hayas venido trabajando? Sí, bueno, yo a nivel social he participado como activista en distintas causas desde hace casi 20 años. He estado muy en el trabajo social desde hace mucho tiempo. Y a nivel profesional soy oficial de incidencia en la Red en Defensa de los Derechos Digitales desde hace 4 años. Ahí trabajo en esa organización desde hace un tiempo. ¿Es una organización mexicana o es internacional esta organización de derechos digitales? Es una organización basada en México, si bien pues trabajamos con muchos compañeros de toda la región y de otras organizaciones del mundo, sí. Ya, o sea que básicamente te podría decir que has dedicado quizás, no sé, 10 años, más de una década a trabajar en pro de los defensa de los derechos en Internet. Sí, ya suma bastante tiempo que estoy trabajando en temas de derechos humanos, internet, tecnología, conocimiento libre, en esa órbita, digamos. Ahora, si nos enfocamos, Iván, un poco en tu labor yo creo que podríamos englobar tanto CC, Creative Commons, como Wikimedia, porque como tú muy bien lo dijiste, siempre son dos organizaciones que son muy afines, son normalmente inclusive a nivel de HQ o del cuartel general, lo que forman parte de una institución tienen que ver o pasan a la otra y como que se intercambian. Es algo bastante común porque tenemos una actividad bastante afín. Entonces, si englobamos esta parte de tu actividad de esta última década, ¿cuál dirías tú que han sido los obstáculos que has conseguido en México, dentro de tu comunidad, para llevar a cabo tu labor? Bueno, el principal obstáculo que tenemos para trabajar en México, muchos temas de expansión del conocimiento, es la espantosa ley federal de derecho de autor que tenemos. Pero esta ley es nueva, ¿o ya anteriormente también era una mala ley? A partir de 1997 comenzó a tener unos cambios mucho más maximalistas.
pero en lo general no es una ley nueva, es una ley que tiene bastantes años, que ha tenido muchas modificaciones. Si bien en los últimos 25 años es cuando ha tenido cambios mucho más radicales, mucho más maximalistas, con plazos de protección que pues desafortunada y funestamente ningún país en el mundo tiene. México tiene una particular ley autoral muy restrictiva con plazos absolutamente desproporcionados. Pero dentro, a ver, obviamente ilústranos porque tú eres el experto en este tema con respecto a México. Todos hemos visto, quizás en los últimos meses, que México ha salido mucho en titulares de noticia con respecto a una nueva ley. No sé si es un proyecto o ya llegó a ley, que pues afecta de manera considerable el derecho de autor dentro de México. ¿Nos puedes ilustrar un poco? Claro, esta fue una reforma justamente a la ley autoral que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020, que tuvo que ver con unos cambios, unas reformas legislativas a la Ley Federal de Derecho de Autor existente y aún más preocupante al Código Penal Federal. Desafortunadamente, la influencia que tienen las industrias del entretenimiento y del consumo en el país pues producen este tipo de cambios que estuvieron centrados en dos aspectos. El primero fue en la garantía legal, además de la garantía en la ley autoral, sino también en el Código Penal, es decir, en la criminalización de la ruptura de candados digitales, y en la garantía del sistema conocido como notificación y retirada, Notice and Takedown en inglés, que es dos recursos que nosotros observamos violatorios a los derechos humanos de millones de mexicanos y mexicanas, y en efecto pues nos constituimos en una alianza. Creative Commons participó de manera activa en la conformación de una alianza de organizaciones, personas, incluso organizaciones internacionales que se opusieron a estas reformas por considerarlas injustas, por considerarlas desproporcionadas, por considerarlas violatorias a los derechos humanos de las personas, que restringieron aún más el contexto jurídico para las personas autoras. Y entonces, pues esto además suscitó una serie de reacciones en muchos sectores, un debate público muy amplio sobre la ley autoral. Creo que eso fue una cosa sumamente satisfactoria, que a la par de que pues, se vinieron estos cambios que fueron absolutamente exagerados, pues hubo una reacción social porque se visibilizaron muchísimos efectos negativos en muchos sectores, algo que nosotros veníamos documentando desde hace muchos años. Nosotras como promotoras de cultura libre habíamos comentado frecuentemente en muchos foros que teníamos fuertes indicios de que las afectaciones a una ley, derivados de una ley autoral tan restrictiva, iban mucho más allá simplemente del consumo o de las regalías o de las disqueras, que es donde frecuentemente está muy centrado este debate, o que está copado de hecho este debate. Habíamos advertido que los efectos en la preservación de bienes materiales, en la labor de las personas que conservan archivos, bibliotecas, en el desarrollo de la libertad de expresión, en la forma en la que las personas se manifiestan en las redes sociales y en otros entornos, que esta ley autoral justamente estaba tocando de manera exagerada muchos puntos más que únicamente la ley autoral, sino excedía, porque justamente Internet está imbricado en muchos aspectos hoy en día. Entonces apreciamos estos fenómenos, pero de manera positiva, pues de la labor que hizo Creative Commons México fue también justo el de ensanchar las repercusiones de tener una ley tan restrictiva hacia otros campos del conocimiento y la educación. Y además que, bueno, ahora pues observamos que, contrario a lo que afirmaban los principales promotores de estos cambios legislativos, pues la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el máximo ente protector de los derechos humanos en el país, pues en efecto dio trámite a los argumentos que la coalición Ni Censura Ni Candados, omití decir el nombre importantísimo, la coalición Ni Censura Ni Candados, le dio. Digamos que nosotros de manera organizada, colectiva, se hizo una provisión de argumentos para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la CNDH, admitiera hacer un recurso de inconstitucionalidad basado en la violación a los derechos humanos de millones de personas, y finalmente la comisión dijo sí, yo estoy observando lo mismo que ustedes observan, y actualmente está para la valoración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el considerar que los cambios promovidos a nivel legislativo por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en el país pues sean controvertidos por considerarlos anticonstitucionales, por ser violatorios a los derechos humanos de millones de personas en el país.
Oye, qué buena noticia. No tenía noticia de eso último que nombraste. De verdad que me alegra saber que hay un fruto más allá de la gran cantidad de espacio que ocuparon en medios, lo cual siempre es bueno, a pesar de que en algunos momentos puede ser momentos críticos para el movimiento. Es bueno aprovechar esos momentos críticos para igual hacerse eco y que la gente sepa que ustedes están presentes y que están de alguna u otra manera monitoreando y ayudando a defender los derechos de la comunidad. Sin embargo, fíjate que Irene es una persona importante, no solamente en el capítulo, sino ya se está convirtiendo en la región, en una presencia por derecho propio. Tuvo un keynote, como tú sabrás, y quizás algunos de los que nos oyen en el Summit de CC de este año, que decía, más allá de lo que piensan los abogados. Entonces eso me hace pensar un poco, ¿cómo percibes tú que es la percepción a su vez de los abogados en México con respecto a esta ley? ¿Los están tildando quizás de escandaloso? ¿Sienten apoyo de algún grupo de abogados? ¿O por el contrario sienten que se han vuelto unos obstáculos en su interpretación de la ley? Bueno, lo que yo observé, yo no soy abogado, pero lo que observaron también, por supuesto, los compañeros que sí lo son en el capítulo, de hecho, siempre estuvimos abiertos desde la coalición a tener debates serios en torno a esto. Muchos compañeros abogados percibieron mucho dogmatismo de parte de ciertos sectores del derecho en México particularmente. De hecho, observamos una virulencia particular de ciertos abogados que al final pues no mostraron los argumentos, ¿no? Por sus redes sociales, por participaciones que tuvieron en la televisión, en la radio, en streamings, en distintos espacios. Pues ellos en general lo que observaron, anotaron y muy respetuosamente lo escuchamos y consideramos además que es parte del debate, que el disenso en general en una materia tan rica para la discusión como es el derecho, y el derecho autoral y el derecho de propiedad intelectual, que me parece que no solo en México, sino en muchas latitudes, es una materia que por supuesto está en debate permanente justo por el arribo de las nuevas tecnologías y el uso de las mismas a nivel social de manera masiva. Pero lo que observamos fue eso, fue una afirmación rotunda de parte de algunos abogados, de hecho sorpresivamente algunos ex integrantes de Creative Commons México particularmente, que decían eso, nos manejaron a nivel de exageración, de incorrección, pues justamente adjetivos como esos, como que estábamos hablando de una realidad que ellos no estaban percibiendo igual. Lo cierto está en que los argumentos que nosotros dimos a nivel jurídico estaban fuertemente cargados hacia los derechos humanos, que es un área en la que a los abogados autorales no les gusta ir. De hecho, en muchas de las afirmaciones de parte de este tipo de abogados que tienen una asunción muy dogmática del derecho autoral, ellos se negaron a hacer justamente una valoración basada en derechos humanos, porque en principio nosotros, algunas personas a nivel individual, tenemos la valoración que el derecho autoral no se puede equiparar a otros derechos elementales como la vivienda, ¿no? Como el derecho a la cultura o como otros derechos fundamentales de las personas a nivel global. O sea, eso es al menos es una aseveración personal. Pero derivado de esa discusión, lo que nosotros reclamamos y lo que finalmente está públicamente colocado en los argumentos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recogió es que es imposible en una época y en un contexto como el de Latinoamérica, en el que hay graves carencias de acceso a la educación y a la cultura, y en el que se ha demostrado que los entornos digitales suplen cierta carencia, y además que el contexto de la pandemia ha aportado muchísima evidencia del papel fundamental que tienen las nuevas tecnologías en el acceso a la educación y a la cultura, e incluso en la labor supletoria de la propia estructura educativa del Estado. O sea, no es poco el papel que están jugando las nuevas tecnologías, y además la facilidad con la que los bienes culturales circulan en beneficio de un bien superior, que es, por ejemplo, en el caso de México, nada menos que la educación de millones de niños y niñas, nada menos. En ese sentido, colocábamos que esos abogados maximalistas o esos críticos de la ley que nos decían que no veían lo mismo que nosotros estábamos observando, les solicitábamos únicamente que tuvieran en consideración cómo rivaliza el derecho de autor
versus otros derechos, el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la educación, que también son derechos que están consagrados no solamente en la Constitución mexicana, sino en organismos en recursos, en convenios internacionales. Entonces, al día de hoy que estamos hablando, que es octubre de 2020, pues seguimos esperando los argumentos. Nunca llegaron estos debates, nunca llegaron las interpretaciones. Sí llegó mucha descalificación, llegó mucho ruido, llegó mucha pues de este tipo de cosas que también entendemos, de hecho, desde Creative Commons México, que también forman parte del debate, forman parte de este tipo de coyunturas en las que todo el mundo pues también intenta claramente situar su propia postura, y también nosotros lo comprendemos que es parte del debate y del debate democrático y del derecho a la libertad de expresión que todas las personas tenemos en este país y en nosotros. Buenísimo. Ahora, Iván, a mí siempre me gusta preguntar lo siguiente. ¿Cómo es la distribución geográfica del movimiento en México? México tiene la condición de tener una de las ciudades más pobladas del mundo, que es DF, donde me imagino que seguramente, y con todo este tema legislativo que nos has venido narrando, van a tener una presencia y una actividad muy rica. Pero fuera de la capital, ¿hay algún tipo de actividad? ¿Cómo se ha dado la actividad hasta ahora del capítulo, de la capital hacia afuera, de afuera hacia la capital? Cuéntanos un poco cómo es esta distribución. Sí, numéricamente la actividad está concentrada en la capital mexicana. Eso es un reto que no solamente Creative Commons, sino otras organizaciones de cultura libre, colectivos, organizaciones de derechos humanos y sector social tienen históricamente hablando, ¿no? Hay algunas organizaciones que nunca han podido incluso vencer este tope de la centralización, ¿no? Es una realidad, es un reto que tenemos como organización. Si bien, como comentas, gracias al trabajo que hicimos aliados en la coalición de Ni Censura ni Candados, pocos meses antes también integramos un trabajo muy fuerte en defensa de la neutralidad de la red a través de la coalición Salvemos Internet. Ambos trabajos tuvieron, por la discusión propia del Internet, pues una repercusión nacional. Entonces pues nos tocó estar en muchos foros, en muchas entrevistas, en muchos programas televisivos, radiofónicos, en muchos estados del país. No te podría decir una cifra actual, más bien podría quizá contabilizar, no hemos hecho nuestro informe anual, pero vamos a contabilizar en qué entornos estuvimos, pero me parece que cerca de unos 20, 25 estados sí cubrimos en México de 32 que tenemos. Sí permitió mucho que se abriera el debate en otros entornos, particularmente en lo individual me tocó mucho estar en foros en estados de la República por una cosa meramente logística, y es cierto que también nuestras participaciones públicas han ido mucho más allá de la capital mexicana. Tenemos compañeros muy fuertes en las ciudades de Puebla y Guadalajara particularmente, pero sí, en efecto, un reto que tenemos enfrente y que yo creo que valoraremos en los próximos meses es el cómo podemos integrar a más compañeros, compañeras en otras latitudes que están viviendo otras realidades, que están viviendo sin duda, pues están enfrentando otro tipo de modelos. Es cierto también que, por ejemplo, hay estados como Oaxaca, como Chiapas, que tienen dinámicas propias relacionadas fuertemente a la discusión, al debate en cuanto a la titularidad y a la enunciación de los derechos y los derechos colectivos. Una discusión muy rica, particularmente en el estado de Oaxaca hay colectivos, colectivas, compañeros, compañeras con reivindicaciones interesantísimas en cuanto al derecho autoral. Entonces nos parece que sí, también es una chamba que viene en el futuro, de relacionarse, de interactuar. Nos parece que hay todavía pues como un reto enorme por el cual tenemos que trabajar. Rescatando un poco tus palabras con respecto a las diferencias que obviamente siempre las van a ver de un país a otro país, inclusive dentro del mismo país, de una región a otra región, y que como movimiento tenemos el mandato quizás de intentar adecuarnos a esas diferencias para dar soluciones realmente útiles a la comunidad. Me gustaría comentarte que normalmente en el CC, y tú lo sabrás seguramente mejor que yo, nos trabajamos como por área, ¿no? Está el GRAM, que son galerías, museos y librerías. Está, por supuesto, el sector académico, el sector de políticas públicas, que ya nos has comentado un poco cómo ha estado la situación en México, la reforma de derecho de autor, que bueno, un poco también como lo que nos has comentado. Y me gustaría que nos comentaras un poco el sector quizás GRAM, no sé cómo está en México, por supuesto, en el entendido de su contexto, y el sector académico. No sé si han tenido un poco acercamiento a estos dos sectores dentro de su actividad como capítulo.
Sí, completamente. Y en lo personal me ha tocado trabajar mucho el tema de GLAM los últimos 8 años. Quizá he estado ahí mucho en contacto con pues, muchos museos. He trabajado con mucho del sector cultural, con personas clave. Mucho más desde el lado de Wikimedia, por supuesto, digamos que esa es la playera que he traído puesta desde hace muchos años. Y que permitía salir en estos entornos, ¿no? Y platicar sobre licencias libres. Es justo lo que le decíamos al headquarters en su momento, ¿no? Más bien, pues, nunca hemos dejado de trabajar por las licencias, más bien no teníamos como el membrete oficial del capítulo, pero por las licencias hemos trabajado hace muchos años, ¿no? Y hemos liberado contenido de hace muchos años, evangelizado a muchas personas en el uso de licencias y hemos tenido grandes logros por la misión de Creative Commons en el país, si bien no existía como tal el apelativo oficial del capítulo funcionando, pero el trabajo no ha dejado de ocurrir hace mucho tiempo. Sí ha sido un trabajo constante, pero desafortunadamente el peso que tiene una ley cultural una ley autoral tan espantosa sí condiciona mucho el trabajo y los resultados que pudiéramos tener. Me parece que si tuviéramos una ley autoral menos restrictiva, los alcances y los logros que podríamos tener serían el doble o el triple. A mí me ha tocado trabajar proyectos por años que se han caído por el temor jurídico, ¿no? Los departamentos jurídicos que dicen no, sabes qué, que no me puedo arriesgar, porque además es eso, hay una organización de algunos bufetes jurídicos dedicados a perseguir a las entidades públicas cuando colocan cierto material autoral al que le pueden sacar más jugo de regalías, y lo digo, sacarle más jugo con una expresión tan peyorativa porque es así. O sea, hay a veces demandas que me ha tocado observar con esos sectores culturales con los que he trabajado, pues que me comparten datos, que me comparten demandas que les llegan y son de tataranietos de un autor que publicó en 1920 y que hay gente ahí todavía asesoradas por bufetes pues con una ética cuestionable que les dicen no, pues todavía les puedes sacar un cachito más de regalías, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la sombra de una ley autoral tan espantosa, por supuesto que sí condiciona, atemoriza, sí es una cosa que tiene que ver más con el espanto que con otra cosa. Entonces eso ha condicionado mucho el trabajo que me ha tocado realizar. Si bien algo que no quisiera caracterizar en un plano negativo, la verdad es que hemos logrado picar piedra, hemos logrado, poniéndolo en la misma metáfora de la piedra, hemos logrado horadar la piedra y hacerle hoyos estructurales a la cimentación de este tipo de cosas, y la verdad es que tenemos resultados muy satisfactorios en los últimos años. Ya es una realidad que se habla mucho más de lo libre, del open access, ya hay entidades considerables. De hecho, pronto anunciaremos un trabajo que hemos hecho con la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo logramos después de muchos años, después de muchas pláticas. No es menor, es una entidad, un poco hablando de lo educativo, es una de las entidades académicas más grandes de América Latina, es una de las universidades más grandes de la región, que por fin dijo, sí, yo trabajo con Creative Commons en mi repositorio institucional. Vamos a dar detalles, de hecho, en unas semanas, me parece, pero es una noticia que nos tiene muy felices, que nos habla de que los tiempos están cambiando. Personalmente también trabajé hace algunos años, o inicié un proyecto con la Secretaría de Cultura Federal del país para pues justo incidir, ¿no? Platicar con muchas personas de que las licencias Creative Commons es lo que viene en los próximos años, y pues afortunadamente tenemos ya cada vez más oposiciones. A veces cuando las cosas no funcionan, me recuerdo cuando hablábamos de estas cosas hace 10 años que eran una cosa absolutamente interpretada como anarquistas y como gente delincuencial casi, ¿no? O sea, nos decían, no, ¿cómo crees? Yo esta cosa no la puedo hacer porque es casi de anarquistas, así que quieren regalarlo todo, ¿no? Y me parece que sí, debo admitir que esos miedos y el paradigma ha cambiado, sin duda, ha cambiado, y eso no ha sido más que por el trabajo necio de la comunidad los últimos años. Qué bueno. De verdad que a veces este tipo de trabajo voluntariado o trabajo en pro de una comunidad que quizás no es la que tiene el poder económico o la posición dominante, es como arduo para recoger los frutos. Pero bueno, quizás ya con
con los antecedentes con que tú llegas, ha sido el momento oportuno para recoger el fruto. Iván, ya un poco cerrando, porque bueno, no quiero abusar de tu tiempo, mirando hacia el futuro, ya por ahí nos asomaste una noticia o un par de noticias positivas, pero más allá de lo que no nos puedes decir, ¿cuáles son las posibilidades futuras o qué es lo que está pendiente por hacer que está dentro de tus proyectos, dentro del capítulo o como parte del capítulo? Bueno, me parece que es muy esperanzador el futuro para nosotros, nosotras como Creative Commons México. Hay muchas pláticas con todo tipo de sectores, como mencionaste, pues está el sector GLAM, está la educación, está también pues toda la gente que trabaja mucho con digitalización, está mucho el trabajo en contenidos, en datos abiertos, en datos libres, hay muchos frentes abiertos. La verdad es que a veces es un tema también de que nos damos abasto. Sí, en efecto, comentaba que por ejemplo, hay un proyecto con la Universidad Nacional Autónoma de México a largo plazo en la que seguiremos trabajando. Ellos nos comunicaron, además de que se adoptan formalmente en el repositorio institucional de la universidad las licencias Creative Commons como el default o de ese repositorio, pues no va a ser sencillo, porque a la par de esa implementación pues viene el hablar con un montón de personas de la propia universidad, de las facultades, de muchas escuelas para decirles por qué lo deben hacer, que ahí viene un trabajo que se antoja pues grande, ¿no? Tenemos también pues en puerta el trabajo que está hecho gracias a un apoyo, una beca del propio Creative Commons Internacional. Nosotras planteamos la propuesta de un grupo de trabajo de derecho de autor proporcional, porque algo que logró la coalición Ni Censura Ni Candados, el trabajo que hicimos de Creative Commons México hacia esta coalición, este esfuerzo, fue poner el tema en debate. O sea, algo que quedó clarísimo, a pesar de todo lo difícil que fueron esos meses de lucha, algo que quedó claro es que no estamos dispuestos a que las cosas sigan siendo iguales. Me parece que por la admisión del recurso de inconstitucionalidad que planteamos por parte de la Comisión de Derechos Humanos, saltaron muchos colectivos. Por ahí saltó la IFLA, que es la Federación de Bibliotecarios a nivel mundial, saltó el Colegio Nacional de Bibliotecarios del país, saltaron colectivos de muchos sectores, saltaron por ahí conservadores de cine, de documentales, pero por ejemplo una arista muy interesantísima que a nosotros nos encantó visibilizar fue el derecho a reparar. Por ahí los reparadores, los makers, las makers, también hubo hackers que se dedican a investigar seguridad digital de manera cívica, que dijeron, oye, pues esta ley para mí me castigaría el día de hoy con las investigaciones que yo hago. Entonces, digamos que el debate que se encendió tras la aprobación de la ley, una ley que se aprobó de una manera muy rápida, nos dejó la enseñanza y además el reto, la vocación también de decir esto no puede seguir igual, vamos a platicarlo de una manera amplia. Entonces este grant de Creative Commons Internacional va a permitir conformar un grupo de derecho de autor proporcional, porque tiene que ser así, o sea, tiene que ser guardando el principio jurídico de proporción, de lo proporcional, el trabajo en lo sucesivo. Entonces tendremos 6 meses para conformar tanto un grupo de discusión que estará emitiendo opiniones, que estaremos organizando eventos y debates en los próximos meses, y también al final se producirá un libro que tiene como objetivo pues dar opiniones rigurosas, opiniones académicas, no solamente desde lo legal, sino también desde lo académico, desde lo cultural, desde lo artístico, pues para abonar el debate, ¿no? No queremos que eso vuelva a ser igual, no queremos queremos de hecho que las leyes cambien. Por ahí también estuvimos trabajando un proceso legislativo con una senadora que se llama Antares Vázquez, que ella dijo, pues me parece que la vía por la cual ustedes están trabajando es la correcta, y ella de hecho presentó un proyecto jurídico basado no en la restricción, sino en la ampliación de derechos. Entonces también en ese sentido habrá noticias pronto en los próximos meses. Vaya, el panorama para nosotros, nosotras, a pesar de las dificultades de la pandemia, a pesar de las dificultades jurídicas que plantea la Ley Federal de Derecho de Autor, por otro lado, vemos que las entidades académicas, culturales, educativas, artísticas nos están dando la pauta para decir, en efecto, la realidad tiene que cambiar en México y estamos con ustedes. La realidad nos dice otra cosa. Entonces, pues ahí seguiremos. En cuanto nos permitan trabajar, en cuanto las fuerzas nos den, las ganas nos den, pues el capítulo Creative Commons México, lejos de podernos quedar quietos y darnos un descanso, nos tiene bastante trabajo los próximos meses.
Noto que sí, que van a tener más trabajo que tiempo, por lo que veo. Van a tener que ampliar quizás un poco la red de voluntarios y asignarle funciones, porque también uno tiene como un límite. Y oye, qué triste a veces como algunos gobiernos parecieran ir por un camino distinto al que le marca la comunidad. Y en este caso, en mi humilde opinión, pareciera ser así, que la legislación quiere ir por un lado, pero la comunidad quiere ir por otro. Y ustedes están como guiando un poco, que me alegra ver, están guiando un poco como lo que quiere la comunidad, no lo que quiere el gobierno. Y eso es muy, muy gratificante. Al final seguramente van a recoger los frutos. Iván, no te quito más tiempo. Un gusto, de verdad, haber compartido estos pocos minutos contigo. Creo que me aprendí mucho que no sabía sobre el capítulo de México, a pesar de que de verdad que en los últimos 2 años han hecho como bastante bulla, lo hemos escuchado fuera, pero wow, es interesante saber todo lo que están haciendo adentro, que quizás no trasciende un poco las noticias. Nuevamente gracias por tu tiempo, y no sé si quieres dar unas palabritas finales. No, muchísimas gracias por el espacio. También, no sé, te agradezco mucho el ánimo, el entusiasmo que inviertas en esto. También, de hecho, pues quisiéramos también mucho más hacer cosas regionales. Seguramente vendrá algo derivado del Summit virtual, por ahí se comentó que se va a hacer algo, entonces pues felices de poder intercambiar, colaborar, hacer, construir, ¿no? Estamos felices de hacerlo, y pues nada, lo que venga será bueno, y lo que no sea bueno pues lo enfrentaremos, lo analizaremos, lo reaccionaremos, pues abiertas acá en Creative Commons México. Estamos muy abiertos a colaborar, a platicar, a asesorar, a compartir, a escuchar, por supuesto, a aprender de lo que hacen otras personas, otros compañeros, compañeras en otras latitudes, y pues únicamente reiterar el agradecimiento por el espacio. Ya, muchas gracias, amigo. Espero que nos sigan acompañando en el resto de los capítulos, porque todavía queda Latinoamérica para rato. Gracias. Y esto fue todo por el día de hoy en su programa Comuneros, un espacio para conocernos en Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado, y si fue así, por favor difunde, comparte y suscríbete. Hasta luego.